Saludos mis amigos de YouTube, yo soy Jimmy Intriago y el día de hoy voy a compartir con ustedes lo que son los principios del entrenamiento deportivo, sin antes pedirles que por favor se suscriban al canal para que reciban información de los videos más recientes que estoy subiendo. Sin olvidarse de que hice anteriormente sobre la priorización híbrida, ¿no? Que es muy importante, en la cual me mandan estas inquietudes ciertos entrenadores para ver de cómo se puede ir estructurando lo que es la periodización híbrida, que es un video que ya está subido anteriormente. Entonces vamos a continuar con lo que son los principios del entrenamiento deportivo como tal. Vamos a hablar de los más importantes, vamos a hablar de los siempre habiendo dos líneas, ¿no? Con el entrenamiento tradicional, con el entrenamiento contemporáneo, ha habido principios que se van reestructurando, principios que se van moldeando de una u otra forma, pero en sí siguen siendo los mismos, son los rectores, son el camino el cual se debe seguir para usted construir su modelo de planificación o en base a los objetivos que usted plantee, ¿no? ¿Qué son los modelos? ¿Qué son los principios? Perdón. Son la base para la construcción del proceso de entrenabilidad del deportista o la vía por el cual el entrenador debe caminar para cumplir con los objetivos planteados, ¿no? Son los que nos direccionan, son los que nos dan el camino que debemos seguir para ir planteando o reestructurando nuestros modelos, nuestras sesiones, nuestros planes, absolutamente todo. Los principios es lo rector de los modelos de planificación, ¿no? El proceso de construcción de la forma deportiva. Tipos de principios, fundamentalmente tenemos dos tipos de principios del entrenamiento deportivo, los cuales son el principio biológico y los principios pedagógicos. Los principios biológicos netamente son los que afectan al organismo, son las respuestas fisiológicas que da el organismo del deportista, y los pedagógicos son los que ayudan a construir o los que ayudan a formar las caracterizaciones o las adaptaciones que nosotros queremos que cumpla nuestro deportista. Entonces los pedagógicos son la línea de distribución que nosotros podemos hacer como entrenadores, y los biológicos son los principios que afectan directamente a nuestro deportista, en los cuales tenemos varios principios. En los biológicos tenemos la unidad funcional, el principio de unidad funcional, tenemos el principio de la multilateralidad, tenemos el principio de la especificidad, tenemos el principio de la sobrecarga, supercompensación, la continuidad, la progresión, retornos y la recuperación, entre los principios más importantes de los biológicos, y obviamente sin olvidar la individualidad del entrenamiento deportivo. Después vamos a hablar sobre cada uno de ellos. También tenemos los principios pedagógicos, los cuatro más importantes que yo he considerado: el de la participación activa y consciente, la transferencia, la periodización y la accesibilidad al entrenamiento. Vamos a hablar de cada uno de ellos a continuación para detallarlo y ver las características de cada uno de estos. Vamos a ver el de la unidad funcional, ¿no? Es la totalidad de trabajo de los sistemas. Se plantea que todos los sistemas, fisiológicamente hablando, son uno solo. Tú no puedes separar la fuerza de la resistencia, ni la resistencia de la fuerza. Lo que se hace, se trabaja un objetivo, pero no quiere decir que el sistema circulatorio deja de trabajar, que el endocrino deja de trabajar, o que el sistema muscular. Por ejemplo, para hacer un trabajo aeróbico, nosotros siempre vamos a tener necesidad de utilizar el sistema muscular. O cuando hacemos un trabajo de fuerza, pues siempre vamos a trabajar el sistema circulatorio. A eso se refiere, a que siempre todos los sistemas están involucrados en una sola tarea. Pero ¿qué es lo que se debe definir? El objetivo o el porcentil de trabajo direccionado a cada sistema. Un ejemplo de ello, un objetivo de trabajo aeróbico. Pero, como lo dije anteriormente, ese trabajo aeróbico siempre va a tener al sistema endocrino y al sistema muscular vinculado en menor porcentaje, eso sí, pero lo que se plantea es buscar cuál de ellos va a ser el objetivo fundamental. O sea, tú planteas, pero no quiere decir que se deja trabajar uno que otro sistema, ¿no? El de la multilateralidad. ¿Qué es este sistema?
es la preparación multifacética del deportista. Entonces nosotros acá tenemos dos tipos, ¿no? Entonces cuando se habla de multifacética, se habla de diferentes aspectos que tiene el deporte. Un ejemplo de ello es que nosotros, dentro del fútbol, por ejemplo, nosotros debemos enseñar al niño, al muchacho, todos los aspectos, todas las posiciones necesarias, desde la portería hasta la delantera. Enseñar cuáles son las caracterizaciones, cuáles son los elementos técnicos que hace tanto el arquero como el jugador de cancha. ¿Para qué? Para que él tenga un gran repertorio de trabajo posterior a la especialización. Ahora, dentro de este proceso existen dos, la específica y la general. La multilateralidad general habla de que la iniciación deportiva, el muchacho, entre más repertorio motriz tenga, mejores oportunidades de resolver problemas tendrá a futuro. Entonces, por ejemplo, un muchacho no debe solamente centrarse en un deporte, sino debe hacerlo en muchas caracterizaciones deportivas, por ejemplo, baloncesto, fútbol, deportes de contacto, deportes individuales, deportes colectivos, que es lo mejor o el proceso más, el proceso que mayor ayuda o que mejores resultados está teniendo dentro del proceso de iniciación deportiva. Y tenemos la especial, que es lo que yo dije anteriormente, las caracterizaciones generales o multilaterales de todo el deporte. Por ejemplo, lo que yo dije del fútbol, ¿no? El fútbol tanto puede hacerlo, debes enseñarle desde el arquero hasta las posiciones de delantero, ¿no? Pasando por el medio, por la defensa, etcétera, etcétera. Debes enseñarle todos los elementos técnicos. A eso se refiere este principio de la multilateralidad deportiva. Bueno, aquí como ya les decía, la preparación multifacética del deporte, que es lo específico, ¿no? Lo que ya hablamos anteriormente, como portero, defensa y medio, que debe aprender todas las caracterizaciones. La especificidad es el trabajo acorde a las características del deporte. Pero netamente el trabajo de la especificidad va funcionalmente cuando tú ya pasas incluso del fútbol base, del fútbol formativo y alto rendimiento totalmente. Pero sin olvidar que nosotros debemos siempre trabajar un todo. Por ejemplo, el fútbol, nosotros debemos trabajar el aspecto físico, técnico, táctico, médico, psicológico, pero concretamente con un solo elemento. Aquí hay un ejemplo de una tarea trabajando en el deporte del fútbol, pero trabajando los diferentes componentes, físico, técnico y táctico en uno solo. Que haya tareas muy relacionadas o lo más parecido posible a las acciones deportivas que tú vas a hacer en la competencia. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, en lo físico anteriormente se decía o se planteaba que lo físico yo puedo trabajar resistencia aeróbica mediante caracterizaciones del atletismo. Pero eso no es real, o sea, no es una situación que te ayuda, porque no es lo mismo trabajar situaciones aeróbicas mediante carreras que mediante acciones que conlleven un elemento técnico más situaciones tácticas dentro del fútbol. Esa es la realidad, porque un futbolista no es que pasa corriendo por correr dentro del terreno de juego. Él tiene que correr y cuando corra debe correr con acciones tácticas o acciones técnicas del deporte. Y eso lo podemos traspolar a cualquier tipo de deporte o a cualquier caracterización de algún deporte. El principio de la sobrecarga, que es fundamental, son esfuerzos selectivos para estimular la respuesta de adaptación deseada sin producir agotamiento. Entonces, normalmente el principio de la sobrecarga manifiesta que siempre debe ir buscando maximales, buscando situaciones, cargas de entrenamiento que siempre deben ir mejores, siempre deben ir subiendo, ¿no? ¿Para qué? Para buscar respuestas de adaptación. ¿Qué significa esto? Normalmente dentro de las cargas de entrenamiento nosotros manejamos cargas máximas, moderadas y bajas, siendo que las cargas bajas buscan menor respuesta o tienen menor respuesta de adaptación, casi nulas, o se las utiliza netamente para hacer procesos de recuperación o regeneración. Una carga moderada lo que hace es mantener la estabilidad de la forma deportiva, y las cargas máximas son las cargas que realmente
provocan efectos, provocan el efecto de adaptación. ¿Por qué? Porque se rompe el equilibrio homeostático que posee el individuo. Entonces, esas son las cargas que nosotros siempre debemos jugar entre cargas máximas, moderadas y bajas, en dependencia al proceso de construcción de la forma deportiva que tú tengas. Bueno, aquí el principio de la supercompensación, que es uno de los principios más hablados o más tratados, que lo que significa es que produce en el individuo mejora del rendimiento, o sea que son cambios somáticos y funcionales. Este principio de la supercompensación es realmente el principio que más se busca. Nosotros siempre estamos en busca de una supercompensación, en busca de romper el equilibrio homeostático del individuo. Cuando nosotros ponemos acá, vemos esta gráfica comienza un poquito alto, vemos la línea negra que es el equilibrio homeostático, o sea, el equilibrio del individuo. Nosotros siempre rompemos ese equilibrio mediante un estímulo. Ese estímulo provoca un choque, ese choque provoca un proceso de antichoque en nuestro organismo. Eso que provoca un antichoque, que es la reconstrucción o vuelta a la normalidad del individuo, eso provocará una adaptación, y esa adaptación en realidad provocará la supercompensación, que la supercompensación es mejorar el estado de rendimiento inicial a uno potencial, a uno más o a uno buscado, ¿no? Y así constantemente seguirá este principio buscando, ¿no? Esto de aquí se provoca mediante varias sesiones de entrenamiento, meses, años incluso, para poder ir mejorando el rendimiento. Aquí es lo que vamos diciendo, ese estímulo provoca un choque, ese choque provoca un antichoque, el antichoque provoca lo que se llama la adaptación y posteriormente buscaremos la mejora del rendimiento. Bueno, la continuidad de las cargas con respecto al tiempo. El principio de la continuidad es eso, o sea, seguir incrementando, ¿no? Seguir, no tener paras. Al momento que tú poseas una para, en cuanto, no podrás, o por ejemplo los jugadores de barrio solamente juegan o entrenan un día a la semana. Ese día a la semana obviamente rompe un equilibrio, pero si ese equilibrio no tiene constancia, tu organismo no reaccionará, volverá a estar en el mismo estado. Pero si tú después de ese estímulo vuelves a obtener otro estímulo, hablando de los principios anteriormente mencionados, tendrás un proceso de adaptabilidad y podrás tener un mejor equilibrio homeostático cada vez superior al anterior. Entonces esa es la funcionalidad de la continuidad. Recuerden ustedes que se puede perder los últimos estudios lanzados demuestran fisiológicamente hablando que un deportista de alto rendimiento, al no entrenar 48 horas, puede perder hasta el 2-3% de su capacidad adquirida en dependencia a la dirección del entrenamiento, ya sea esta fuerza o resistencia. Imagínense lo que es no entrenar 3, 4, 5, 6 días seguidos. Es muy complicado. En dependencia también a la característica del organismo, porque no todo individuo reacciona de igual manera. El principio de la progresión. En cuanto al principio de la progresión, nosotros vemos que es la continuidad de la carga con respecto al tiempo. Siempre debe haber mejora. Si yo comencé un ejemplo con 10 flexiones de codo, aquí vemos el principio de la supercompensación, como el estímulo provoca un equilibrio homeostático. Entonces ese estímulo cada vez debe ir creciendo. Entonces yo, por ejemplo, 10 flexiones de codo, después haré 20 flexiones la semana siguiente, a la semana siguiente posiblemente puedo incrementar a 25 o 30, posterior a 35, a 40, 45, 50, y así como mi proceso de adaptación se hace para las 10, se va haciendo para 20, de posterior, después se va haciendo para 30, para 40, mi equilibrio homeostático, ¿en qué va a estar? Va a estar en ascenso, como podemos ver acá, el primer equilibrio homeostático, podemos ver el segundo equilibrio homeostático, podemos ver el tercero que cada vez va subiendo. Y terminaría yo con mi equilibrio homeostático, ya no para recibir 10 flexiones, sino para recibir estímulos de 40 o 50 flexiones. Eso simplemente un ejemplo de flexiones. Eso usted lo puede traspolar a cualquier tipo de dirección del entrenamiento deportivo.
Uno de los principios más importantes realmente, el principio de la individualidad de las cargas, en donde nos plantea que cada individuo responde de diferente manera hacia un estímulo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, hablar de fuerza. Cuando yo hablo de fuerza, yo digo que voy a trabajar al 50% del RM de dos individuos, pero tengo un individuo que normalmente tiene un RM de 100 kilogramos y otro individuo donde su RM es de 50 kilogramos. A los dos voy a hacer exactamente el mismo estímulo. Pero el peso para un individuo será de 50 kilogramos y el peso para el otro individuo será de 25 kilogramos. He allí el principio de la individualización. Los dos están teniendo absolutamente el mismo tipo de estímulo. Pero el peso de los dos es sumamente diferente. Es por eso que yo no puedo decir todos con 50 kilogramos. No, yo debo saber cuál es el rendimiento o el potencial de entrenamiento real que tiene mi atleta para yo poder darle ese estímulo. Porque si yo le digo a todos con 50, para uno será el 50%, pero para el otro será al 100%. Entonces yo estoy trabajando dos objetivos muy diferentes, pero según mi planificación estaré haciendo el mismo. Entonces eso sería un error fatal dentro de un proceso de entrenabilidad. Acá tenemos otro de los principios más importantes de todos, el principio de la recuperación, ¿no? Cuando nos dice que todo organismo vivo, después de recibir un estímulo, necesita un periodo de tiempo de regeneración. Es acá donde nosotros tenemos que dar un tiempo de descanso. Sí o sí debemos dar tiempo de descanso. Y un tiempo de descanso significa decremento de la carga, necesita recuperarse, nos dice que necesita tener un lapso de tiempo para regenerarse ese organismo. Entonces siempre el principio de la recuperación debe ir planificado. Si no le da recuperación, usted posiblemente dará un proceso de sobreentrenamiento, lo cual es un proceso sumamente contraproducente al cumplimiento de objetivos, al cumplimiento de metas planteadas. Siempre va a haber recuperación. La recuperación es un factor sumamente importante dentro de todo, dentro de una tarea, dentro de una sesión, dentro de un microciclo, dentro de un mesociclo, dentro de una etapa, dentro de un periodo, siempre va a ir recuperación. Bueno, ahora vamos a ver los principios pedagógicos. En uno de ellos es la participación activa y consciente. El deportista debe saber el contenido, beneficio y caracterizaciones de una determinada tarea. ¿Qué significa esto? Que el deportista debe saber para qué me sirve, en qué me va a ayudar. Para eso, y de esa forma, saber el para qué me sirve esto, tratarlo de hacerlo de la mejor forma posible. Es una pauta pedagógica que va a ayudarle a hacer el trabajo de mejor manera. El principio de las transferencias, ¿no? Es el efecto positivo o negativo que una acción motriz posee sobre la otra. Un ejemplo de ellos, la transferencia positiva o negativa, es cuando tú practicas o tienes una disciplina deportiva y traspolas esa disciplina deportiva a otra. Esto puede ser positivo o negativo. Un ejemplo de ello, un muchacho que entra o ingresa a una escuela de baloncesto. Pero este muchacho o esta muchacha practicó anteriormente ballet. Entonces, los movimientos motrices, las acciones motrices del ballet, siempre va a querer traspolarlas al baloncesto. Por ejemplo, al momento de la entrada o al momento de lanzar, siempre va a subir su talón hacia atrás, siempre va a tener ese efecto negativo y eso es una transferencia negativa. Una transferencia positiva, por ejemplo, es en el fútbol, por ejemplo, un velocista, un muchacho que haya practicado atletismo de velocidad o una prueba de velocidad y transferir a ese muchacho pues al fútbol, ¿no? Tendrá la transferencia positiva en cuanto a su velocidad de traslación, pero también va a tener muchos problemas en cuanto a la técnica, pero en cuanto a ese factor de velocidad de traslación va a ser un aspecto positivo.
Bueno, y acá tenemos también al principio de la periodización, que es una estructuración como tal del proceso de entrenamiento en lapsos de tiempo, ¿no? Acá vamos a ver los periodos, mesociclos, microciclos, cualquiera de los modelos de periodización contemporánea, tradicional que se posea. Eso no es más que la periodización. Ahora tenemos también el principio de la accesibilidad. ¿Qué significa este principio? Pues que el nivel de exigencia de las cargas según las posibilidades del deportista. Esto es ir de lo fácil a lo difícil, de lo duro, de lo fácil a lo difícil. Entonces, fundamentalmente es ir viendo las posibilidades de su forma deportiva y en base a eso ir haciendo las tareas de entrenamiento. No es lo mismo que un muchacho que ingresa el día de hoy por ejemplo, a hacer una escuela de atletismo en donde tú le digas, no, el día de hoy vamos a comenzar con 10 kilómetros. Entonces es algo eso, ¿no? El muchacho comienza, pues el muchacho tendrá que hacer 2, 3 kilómetros, no más de eso, porque recién está iniciando. Entonces yo tengo que ir poniendo tareas acorde al nivel competitivo y al nivel de capacidad que tenga él, el muchacho en este caso. Entonces, eso es lo que he podido compartir con ustedes sobre esos principios del entrenamiento deportivo. Espero les haya quedado claro. Dudas, preguntas y sugerencias, estoy gustoso de ayudarles. Pueden escribirme a mi correo jientrenamientototal@hotmail.com. Pueden seguirme en mi página de YouTube, Jimmy Intriago, o pueden también seguir mi página web www.jimmyintriago.com. Conmigo será hasta una próxima ocasión.